Cuando Dios nos pide esperar. Al pensar en todas las lecciones que he aprendido a lo largo de los años, el principio más importante es este: obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Pero hay un segundo principio que considero muy importante, y es este: esperemos en el tiempo de Dios. Esperemos en Dios, ya que su tiempo es muy importante. Y a menudo pensamos: pues si sé lo que Dios quiere que haga, eso es lo único que importa. También debemos saber cuándo y cómo quiere que lo hagamos. Entonces, al pensar en esto, vino a mi mente este versículo en el Salmo 27, versículo 14, que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea, no apresurarnos, sino esperar en Dios. Esperar en Dios es algo difícil, sobre todo cuando queremos algo ahora mismo, o cuando creemos que es necesario ahora y Dios no piensa lo mismo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, recuerdo dos ocasiones en mi vida cuando este principio fue muy importante. La primera vez, recuerdo cuando tuve un choque con mi automóvil. Una dama me chocó por detrás y rodé como 9 metros por la calle. Recuerdo que, estando en el carro, Dios le habló a mi corazón: no compres un auto. Pues pensé, qué raro, ni siquiera estoy pensando en comprar uno. Pues Dios sabía que pensaría en comprar uno, así que esperé y esperé y esperé. Y pensé, está bien, Señor, haré lo que dices y voy a confiar. Entonces, por fin pensé, bueno, tengo que hacer algo. Así que fui a un concesionario y me senté en un automóvil que escogí. Pensé y oré y hablé con Dios al respecto. Y luego me levanté y me fui. Luego regresé y me senté ahí y di vueltas como hace uno y revisé todo para ver cómo funcionaba. Fue como que Dios me dijera: ¿quieres esto o lo mejor que tengo? Y dije: quiero lo mejor que tienes. Y Dios dijo: pues no compres este auto. Así que, quizás unos cuantos meses después, fui con un amigo a una reunión y me dijo: ¿cuándo te vas a comprar un carro? Le contesté: pues he estado esperando que Dios me lo muestre. Y me dijo: pues, ¿qué clase de auto comprarías si fueras a comprar uno? Y sin pensarlo dije: pues si fuera mi elección, compraría uno como este. Y 3 días después, recibí un cheque por correo para comprar ese auto. Ahora, era mucho mejor que aquel que había visto, mucho más costoso. Desde luego, no siempre hago lo indicado. Al mudarnos a Atlanta, vivimos con un amigo por 3 meses porque no conseguíamos casa. Por fin, después de buscar y buscar y buscar, dije: está bien, compraremos esta. Pero dije: ahora algo que quiero asegurarme de que se incluya en el contrato es que no haya agua en el sótano. Si hay agua en el sótano, no hay trato. Pues al llegar a la casa pensé: bueno, Señor, no hice lo que me dijiste que hiciera, me adelanté a tu plan. Esa noche vino una terrible tormenta torrencial que puso 30 centímetros de agua en el sótano y me salvó. Ese mismo día encontré la casa donde nos mudamos, una casa nueva. El tiempo de Dios no es bueno, es perfecto, porque Él sabe todos los detalles, sabe el pasado, el presente y el futuro. Sabe lo que necesitamos, lo que queremos, qué es lo más sabio que podamos hacer. Nunca podemos equivocarnos al esperar el tiempo de Dios. Así que al pensar en las decisiones que toma y las que enfrenta, pregúntese: ¿tengo prisa? ¿Estoy esperando el tiempo de Dios? Y a menudo hablo con personas que están tomando grandes decisiones y me dicen por qué tienen que actuar ya. Y siempre estoy dispuesto a decir: ¿le ha dicho Dios que este es el momento propicio? Bueno, no siempre escucho de parte de Dios. Pues si no ha escuchado a Dios, más vale que escuche, porque Él tiene un tiempo propicio y un tiempo inoportuno. La Biblia dice en el Salmo 27: aguarda a Jehová. Escuche esto, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ese versículo 14 lo repite: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón.
¿Por qué dijo eso? Porque a veces se requiere valentía para esperar. Cuando el Espíritu de Dios le salvó, vino a morar en su vida por varias razones. Una de ellas fue para darle instrucción y guía en la vida, porque Dios sabe que nadie es apto en sí mismo para siempre tomar decisiones sabias. Así que tenemos al Espíritu Santo para advertirnos, para avivarnos a hacer lo correcto, siempre dispuesto y listo para mostrarnos lo correcto. Así que de lo que deseo hablar en este sencillo tema es cuando Dios nos pide esperar. Cuando Dios le pide que espere en su vida, ¿qué hace? Ora y dice: Señor, gracias por eso, pero creo que ya tengo todo esto resuelto, Señor. No. Cuando Dios pide que esperemos, justo es lo que Él quiere decir. Cualquiera sea el asunto, esperar hasta que Dios nos dé dirección. Alguien dirá: pues no creo que siempre escuche de Dios. Preste mucha atención. Si me escucha, diga amén. Por eso hay que aprender a escuchar a Dios cuando no tenemos nada apremiante. Uno no comienza así. Aprendemos a escuchar a Dios cuando no se trata de un gran asunto en la vida, cuando no hay presión. Nos acostumbramos a escuchar a Dios con los asuntos triviales en la vida, los que no son tan cruciales en el momento. Aprender a escuchar a Dios, a esperar su tiempo, creo que es el segundo principio más importante en la palabra. No se trata de que creamos o no en Dios. Me refiero a los creyentes, se trata de esperar en Dios hasta que tengamos dirección clara en qué hacer, porque tenemos la promesa de la palabra de Dios. Él nos guiará. Entonces, pensémoslo por un momento. ¿Cuáles son los requisitos para esperar en Dios? Porque hay requisitos. Bien, el primero es tener fe en Dios. Si voy a esperar en Dios, debo confiar en Él, porque mi espera dice: confío en ti, Señor, que tu tiempo es mejor que el mío. Sabes lo que no sé. Tu tiempo siempre es bueno, así que confiaré en ti y esperaré a que me des permiso para ir más allá, o para hacer esto, o tener aquello, o comprar lo otro. No es que Dios esté privándonos de nada, Él solo quiere lo que es mejor para nosotros. Así que se requiere fe. O sea, ¿estoy dispuesto a confiar en Dios en su tiempo antes de tomar una decisión? Ahora, si alguien vive en desobediencia a Dios, es probable que no lo escuche. No puede, porque en su caso particular no quiere escucharlo. Pero hablo de quienes en verdad quieren hacer lo correcto, quieren lo mejor para su vida, para su familia, las decisiones que toman. Un segundo requisito es sencillo, y es paciencia. En el Salmo 37, escuche lo que dice 3 veces en el Salmo 37. Desde el versículo 1, no te impacientes. La segunda vez dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres. Y la tercera vez, no te excites. 3 veces en ese salmo habla de no impacientarnos. O sea, no se permita impacientarse por algo cuando puede preguntarle a Dios al respecto. Ahora, si le preguntara, ¿cree que Dios le ama? Diría que sí, ¿verdad? ¿Qué incluiría en amor? ¿Acaso no incluiría buen consejo, buena guía, provisión, fortaleza, energía o lo que sea? ¿No incluiría todo eso en la guía y el amor de Dios por usted? Claro que sí. Si cree que Dios es quien dice ser, puede creer que Dios le mostrará el momento propicio para hacerlo todo. El tiempo de Dios siempre es perfecto. ¿Creo que Él siempre quiere lo mejor para mí? Sí, lo creo. Esperaré, pero mucha atención. Quizás diga: no tengo tiempo que perder. Nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Nunca. Siempre descubriremos que su tiempo es el propicio. Se necesita fe, paciencia y valentía. Y me encanta uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Está en el primer capítulo de Josué. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, si estoy dispuesto a confiar en Dios, debo confiar en su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto.
Quizás parezca tardío, pero su tiempo es perfecto porque Dios sabe todos los factores que nos afectan. Requiere fe, requiere paciencia, requiere valentía, requiere determinación. Obedecer a Dios requiere determinación a veces por todas las cosas que otras personas piensan y lo que dicen, y quizás su influencia en nuestra vida y todo lo demás. Esperar requiere determinación. ¿Por qué vas a esperar? Esta es la oportunidad de tu vida. ¿Por qué esperar? Preste atención. Quizás las cosas parezcan muy acertadas, pero en el fondo, dentro de usted, el Espíritu Santo está advirtiéndole. Preste mucha atención. Si no obedecemos ni prestamos oído al Espíritu Santo, Él no habla más fuerte y más fuerte. Al principio habla fuerte, pero por la desobediencia lo escuchamos cada vez menos hasta no escuchar nada más. Hay que determinar, hay que decidir esperar en Dios, sobre todo cuando tenemos mucha presión. Hay que determinar esperar en Dios. Todo el mundo tiene una opinión respecto a algo. Y piénselo, se necesita fe, paciencia, valentía, determinación y fortaleza. No moverse hasta que Dios lo indique. No tomar una decisión hasta que Dios diga. Se necesita fuerza. Entonces, vamos a la palabra de Dios y ¿quién es la fuente de nuestra fortaleza? Dios Todopoderoso. Señor, si esto no es tu voluntad, dame fortaleza para decirlo. Pone en mi corazón un anhelo tan grande por ti y por obedecerte que no quiera hacer nada que traiga desobediencia a mi vida. Se requiere fuerza para decirnos, sobre todo si alguien está diciendo, vamos, vamos, estará bien. Déjame decirte por qué todo saldrá bien. Nadie puede hacer que Dios cambie de parecer diciéndonos que todo estará bien. Por eso hay que tener cuidado. Es fácil escuchar voces fuertes en lugar del tenue susurro del Espíritu Santo. Él no gritará, a menos que sea tan importante que Dios no lo tolerará y prevalezca con su cuidado soberano y venga con un rotundo no. Y Dios sabe cómo hacer eso. Así que vamos a repasarlos. Se necesita fe, paciencia, valentía, determinación y fortaleza. Luego, el último requisito es perseverancia. Hay que aguantar y escuchar a quienes nos dicen por qué sí y a quienes nos dicen por qué no hemos de soportarlo. O sea, toleramos su sugerencia, su influencia, su testimonio, lo que sea, pero tenemos que decidir si seremos obedientes a Dios o no. Esperar en Dios es una lección que aprendemos y tras escuchar este sermón pido a Dios Todopoderoso que al salir de aquí no olvide lo que ha escuchado. Si lo hace, estará en problemas. El mundo está lleno de problemas, de ofertas. La gente está llena de sugerencias de cómo debemos vivir y qué debemos hacer y qué no hacer. Hay una sola voz suprema que hemos de escuchar y es la de Dios. Obedezcamos a Dios y dejemos en sus manos las consecuencias. Pero esperar en Él hasta saber que hemos escuchado lo que nos pide. Dios no nos dirá que hagamos nada pecaminoso, desobediente, fuera de su voluntad. Por eso hablamos de andar en la voluntad de Dios, porque es el lugar más seguro, el mejor, el más sabio, el más feliz, el lugar más exitoso donde andar en su voluntad. ¿Nos perderemos cosas en la vida? Solo aquellas que no nos convienen. Obedezcamos a Dios, tendremos lo que Dios sabe que nos conviene. Así que tenemos que decidir. ¿Escucharemos a Dios o a alguien más? Escuchar a Dios y andar en su tiempo, tomar decisiones conforme a su guía y dirección en nuestra vida es la única forma de vivir. Cuando vivimos conforme al plan de Dios. Tenía 12 años de edad. Siempre me sentaba en la segunda banca y en el primer asiento del pasillo. Ese domingo predicó una hermana
Y no recuerdo bien lo que dijo. De hecho, no recuerdo nada de lo que dijo, salvo cuando hizo el llamado. Eran como 7 pasos hasta el altar. Fui directo al altar, me arrodillé y le pedí al Señor que me salvara. Cuando vine a ver, tenía a 5 amigos de la escuela dominical a mi alrededor y oraban que fuera salvo. Pero recuerdo haber pensado, muy bien, Señor, soy salvo, ¿y ahora qué? Y nadie me dijo nada más al respecto. Nada acerca del futuro, nada. Luego comencé a pensar, Señor, ¿me salvaste al fin y al cabo? ¿Para qué? ¿Para qué me salvaste? Luego comencé a orar y pensé, bueno, Señor, quizás tienes algo que quieres que haga. No pasó mucho tiempo para que me diera cuenta y comenzara a aprender y a leer la Biblia. Dios tiene un plan, una voluntad para todos sus hijos. Vayamos por un momento a Colosenses y deseo que leamos desde el versículo 9 hasta el 12. Y deseo que escuche con mucha atención este mensaje. En el versículo 9, Pablo escribe a los colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que pensó que Dios tiene una voluntad y un plan para su vida? Quizás en el momento en que aceptó al Señor pensó, eso es todo. Fue bautizado, se unió a la iglesia y ha estado viviendo y ya. ¿Le han dicho alguna vez que Dios tiene un plan para su vida? ¿Cuál es su voluntad? Mire, deseo asegurarme de que lo capte bien. Aquello que Dios aprueba y determina llevar a cabo concierne a las decisiones de Dios en cuanto a qué hacer y qué no hacer en nuestra vida. Dios tiene una voluntad y un plan para usted. No importa qué edad tenga, ni de dónde venga, ni cuál sea la situación, Dios tiene un plan para su vida. Nunca escuche a alguien que le diga que usted no es importante. Cada vez que alguien le mire y diga que usted no es importante, vea la cruz y diga, le diré por qué soy importante. Él murió por mí. No solo murió por mí, sino que murió por todos. Pero todos somos importantes. Así que, ¿ha pensado en que Dios tiene una voluntad para su vida? Dios conoce todo su trasfondo, todo lo que usted sacaría a relucir y diría, pues Dios no podría usarme, ni hacer esto ni aquello. Dios lo sabe todo de usted. Lo conocía aún antes de nacer. Él tiene una voluntad y un plan para cada quien. Lo trágico es que la mayoría de la gente nunca pensaría en eso. Nunca se lo han dicho. Nunca lo han pensado. Que Dios tiene un plan especial para su vida. Así es. Pues, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Lo que deseo pedirle que haga es que escuche con atención, porque hay 3 aspectos de su plan. Pensémoslo a la luz de esto. En primer lugar está la voluntad predestinada de Dios. Se refiere a las cosas que Él hará. Su voluntad predestinada se llevará a cabo y nada puede interferir con ella. No importa lo que pase en el mundo, todo está predestinado por Dios. Esta es su voluntad primordial y soberana, mediante la cual actúa en el mundo en general y en nuestras vidas en lo personal. Es irresistible, incambiable e incondicional. O sea, su voluntad predestinada no puede cambiar. Pase lo que pase o quien sea, no puede cambiar. Y un buen ejemplo de su voluntad predestinada es la cruz. Dios predestinó la muerte de Cristo antes de crear el mundo. Él no comete errores. Su voluntad predestinada no podemos hacer nada al respecto. Solo estamos aquí. Luego está su voluntad moral.
Mucha atención, esto se aplica a cada uno de nosotros. Vayamos a Éxodo, capítulo 20. ¿Y sabe lo que dice? Escuche, no matarás. Punto. No cometerás adulterio. Punto. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo y posesiones. Esto es solo parte. Esto es parte de su voluntad moral. Luego, Tesalonicenses 4. Esto es parte también de su voluntad moral. Escuche esto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Luego, escuche lo que dice. Esta es su voluntad moral. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Escuche bien, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, llevar una vida santa, que os, para ser específico, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles no creyentes, que no conocen a Dios. Esto es parte de la voluntad moral de Dios. Tenemos los 10 mandamientos y los identifica de manera específica en este capítulo de Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la ley del Dios vivo. No importa lo que pensemos, es indiferente a qué grupo pertenece, de dónde viene o lo que sea. Es una ley moral de Dios, por la cual todos daremos cuenta por el modo en que reaccionemos. Y hoy por hoy hay gente que quiere defender cosas de toda índole. La Biblia dice que os apartéis de fornicación, que cada quien debe saberse manejar, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no son creyentes, que no conocen a Dios. Cada creyente conoce a Dios mediante Jesucristo. Vivimos bajo la ley moral de Dios para abstenernos de inmoralidad sexual, que es causante mayor y primordial de pecado, maldad, vileza y muchas cosas en este país. Y la gente puede razonar cuanto quiera, pero al ir a la palabra de Dios es más clara que el agua, que eso es pecado contra Dios Todopoderoso, contra su ley moral. Luego, por supuesto, hay otro aspecto, y es la voluntad deseada de Dios. Ahora bien, decimos que su voluntad predestinada no puede cambiarse, su ley moral debe regir nuestra vida. La voluntad deseada de Dios es, mucha atención, lo que Dios desea para nosotros: salvación, bautismo, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, servicio, generosidad, perdón, amor, oración por todo, por las muchas decisiones en nuestra vida. O sea, hay 3 aspectos de su voluntad: su voluntad predestinada, que no puede cambiarse; su voluntad moral, por la cual somos responsables; la voluntad deseada de Dios para nuestra vida. En alguno de estos estamos hoy. Le pregunto, ¿dónde está a la luz de la voluntad de Dios? Y quizás diga, bueno, nunca he pensado al respecto. Pues necesita hacerlo hoy, porque hoy tendrá que pensar al respecto. ¿Por qué estoy recordándoselo? Debe pensar al respecto. Que el Dios Santo, Dios Todopoderoso, ante quien un día todos daremos cuenta de nuestra vida. Lea Corintios, daremos cuenta de nuestra vida. Y algunas personas morirán solo habiendo conocido al Señor por pocos días o pocas semanas o pocos minutos. Y quizás diga, ¿qué de fulano y fulana, mengano y zutano? Olvídese. Piense en su vida. Ha escuchado el Evangelio, ha tenido oportunidades, ha tenido grandes oportunidades. Quizás no tuvo muchas oportunidades, quizás nunca se ha sentido amado. Dios le ama y tiene un plan para su vida. Quizás diga, ¿y qué de esto en este punto de mi vida? Mire, Dios le tomará allí, justo ahí donde está. Comenzará hoy, en este minuto. Si le dice,
Señor, nunca antes he pensado en esto. Quiero estar en tu voluntad el resto de mi vida. Señor, lo que sea necesario, aquí estoy. Dios le tomará allí mismo, donde está. Dios le ayudará a dar lo mejor por el resto de su vida. Pero lo que él necesita y espera es su disposición a rendirse a su voluntad. Porque mire, Dios tiene lo mejor. ¿Es lo mismo? No. No entiendo por qué Dios permite que algunas personas sufran como sufren. No entiendo por qué hay personas que crecen en las circunstancias en las que crecen. Pero Dios lo sabe, y todos sus juicios serán conforme a su perfecta voluntad. Dios conoce nuestras oportunidades, Dios sabe lo que nos atormenta y conoce las oportunidades que nos ha dado. Entonces, el asunto no es qué he hecho o qué he perdido, sino, Señor, desde hoy. Quizás nunca había pensado que Dios tiene una voluntad para usted. Mire, mucha atención, no sabe la clase de influencia que tiene. Algunos han tenido gran influencia sin ni siquiera pensarlo, y algunos lo han pensado. Tiene oportunidad, tiene influencia, tiene testimonio. Tiene el privilegio de vivir con Dios, si lo decide. Ahora, mucha atención. Si nunca antes había escuchado que Dios tiene un plan para su vida, ¿qué hace Dios? Lo repito, le toma ahí donde está. Comienza a mostrarle su voluntad desde este momento en su vida. Señor, no sabía que tenías una voluntad. Señor, quiero saber cuál es tu voluntad. Sí, le mostrará. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Él comenzará a colocar gente a su alrededor, en su camino. Algo que lea, algo que escuche, un mensaje, que comience a darse cuenta. Señor, nunca pensé que tenías una voluntad para mí. Señor, quiero entregar mi vida a ti, que lo que tengas en mente para mí, Señor, aquí estoy. Mucha atención, ese siempre es el lugar donde comenzar. Dios sabe cuáles oportunidades ha tenido y cuáles no, y sabe que le llevará a donde sea que usted esté dispuesto a rendirse a Dios. Comenzará allí mismo y hará ¿qué? Hará lo mejor en su vida. Nunca se dé por vencido. No se rinda, porque Dios no se da por vencido. Le tomará allí donde esté. Algunas personas son brillantes en muchos aspectos, algunas personas no tanto, pero ¿sabe qué? Dios las toma a ambas justo donde están delante de Él. No serán juzgadas por lo inteligentes o ignorantes que eran. Serán juzgadas, todos seremos juzgados por lo que hicimos, con lo que sabíamos y lo que teníamos. Eso nos coloca a todos en la misma categoría. Sean inteligentes o no, o los menos afortunados, el caso que sea, Dios tiene una voluntad para nuestra vida. Y cuando veo esto, dice de nosotros, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, lo que significa que Dios, Él le dará lo que sea que necesite para comenzar hoy, si se lo pide. Señor, lo desaproveché en algún momento del pasado, por favor perdóname, pero me entrego hoy a ti, para lo que quieras hacer en mi vida. Señor, aquí estoy. Quizás la arruiné, Señor, pero aquí estoy. ¿Le perdonará? Claro que sí. ¿Tiene que rogárselo? No. Lo único que debe hacer es entregar su vida ahora. Señor, desde este momento, quiero lo que tengas para mí. La pregunta es, ¿ha pensado al respecto? ¿Ha pensado en la voluntad de Dios para su vida? Entonces, al pensar en eso, considero el hecho de que Dios nos la mostrará. Es congruente con el carácter de Dios mostrarnos su voluntad. O sea, estamos hablando de comenzar ahora mismo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer esto. Podemos decir, Señor, lo estropeé. De haber tenido otra oportunidad hubiera hecho algo diferente, pero te pido que me perdones mis fallas. Perdona mi ignorancia. Quizás no lo busqué, Señor. Te pido que me perdones. Señor, facúltame de ahora en adelante para andar en tus pasos y seguir tu voluntad. Mire, todos hemos tenido segundas oportunidades, terceras, cuartas, sextas. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido? La gracia de Dios, el amor de Dios. Dios no está tratando de juzgarnos. Dios quiere vivir
en y mediante nosotros y nos llevará a donde sea que nos rindamos a Él. No le puede ir mejor que con Cristo, el Señor, la segunda persona de la Trinidad, viviendo en usted y tomándole ahí donde está y llevándole a lo que Él tenía en mente para empezar. Entonces, ¿dónde consideraría que está en lo que respecta a la voluntad de Dios en su vida? Quizás ha dicho, pues nunca había escuchado eso, o lo sabía, pero estaba muy ocupado en lo mío. Lo sabía, pero tenía algo más en mente. Y hoy está aquí y está escuchándolo otra vez. Le pido a Dios que no tenga que escucharlo otra vez antes de entregar su vida al Señor Jesucristo y vea lo que Él hará en su vida. Dios puede hacer una obra maravillosa con lo que queda, porque nos ama, porque sabe justo lo que necesitamos. Él se deleita en mostrarnos su voluntad para nuestra vida. Y deseo leer 3 pasajes bíblicos. Así que vayamos al Salmo 16, y en el versículo 11 del Salmo 16, escuche lo que dice. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vea eso, me mostrarás la senda de la vida. ¿Tendría que tener cierta edad o mucha destreza, talento o pericia? No. Pídaselo a Dios. Mire, si saliera hoy de la iglesia, fuera a casa y entrara a su habitación, se pusiera de rodillas o se sentara o lo que sea y le dijera a Dios Todopoderoso, Señor, lo escuché, lo he arruinado, pero hoy me entrego a ti por el resto de mi vida. Quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Se asombrará de lo que hará Dios. Permítame darle otro versículo, Salmo 32, versículo 8. Me ha escuchado hablar de este pasaje quizás varias veces. Escuche lo que dice este versículo en el Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Escuche, de nuevo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Será hasta cierta edad? No. ¿Cierta persona? No. Esa es su oferta a todos quienes estamos dispuestos a escucharlo. Quizás piense, bueno, en verdad, he arruinado mi vida, en realidad la eché a perder. Quisiera haberlo hecho mejor, pero Señor, hoy lo que quede, aquí está mi vida. ¿Qué harás conmigo? Y créame, le sorprenderá lo que hará Dios. Al pensar en estos versículos, y cuántas veces pienso en Proverbios 3, 5 y 6, por ejemplo, uno de mis pasajes favoritos. Fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y cuál es su promesa? Él enderezará tus veredas. Solo confíe en Dios y vea lo que hará. A menudo hay obstáculos que impiden que descubramos y hagamos la voluntad de Dios. Le daré una lista de ellos porque a menudo llegamos a tomar una decisión y le damos una excusa a Dios. Piense en esto, obstáculos que impiden que descubramos la voluntad de Dios para nuestra vida. Número 1, voluntad propia. No podemos conseguir todo lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Número 2, la influencia de otras personas. Dejamos que otros nos influencien. Eso no funcionará, pues ¿por qué querría probar algo así? Está hablando con Dios, quien hace lo imposible. Ignorancia acerca de la palabra de Dios. Piense en todas las promesas que nos da Dios de oración contestada y luego duda. No creo que Dios pueda hacer eso en mi vida. Mire, Dios, quien creó el mundo, puede hacer lo que sea que decida hacer, sin importar qué haya ocurrido en el pasado. Así es Él. Sentimientos de autorrechazo. Pues puede que funcione para alguien, pero no para mí porque en verdad lo he arruinado. Dios está dispuesto a amarle, perdonarle, limpiarle, darle un nuevo comienzo. Pues estoy muy ocupado para eso. Mire, no querrá morir habiendo rechazado a Jesucristo. ¿Cree que Dios aceptará una excusa? Lo hubiera hecho, pero no tuve tiempo. Hay gente tan ocupada que no tiene tiempo para Dios. Mucha atención, temor. Pues sé que eso es lo que Dios quiere que haga, pero no creo que yo pueda. Quizás todo predicador que haya estado en un púlpito le ha dicho,
a Dios primero. Oh, no podría hacer eso. No podría pararme frente a todas esas personas. No podemos escoger desobedecer a Dios de manera deliberada e intencional y ser felices con nuestra vida. Y hay mucha gente que debido a su dinero pueden encubrir muchas cosas, pero no se cubre su corazón desobediente, aun con millones. No puede encubrirse la desobediencia a Dios, no importa cuánto tenga ni a quién tenga, en el caso que sea. Dios tiene una voluntad para su vida. Le ama, desea lo mejor para usted. Y si hasta ahora lo ha desaprovechado, comience hoy a decirle: Señor, no sé lo que puedas hacer con lo que queda, pero aquí estoy. Tómame como soy. Él le perdonará, le limpiará. ¿Quiere escuchar algo que Dios no hará? ¿Quiere saberlo? Pues alguien sí quiere. Algo que Dios no hará. No sacará a relucir el pasado ni mire aquello, te lo dije. No saca a la luz el pasado. Trae a colación el futuro de lo que puede hacer con nosotros. Puede que sea a edad temprana o tardía en la vida, pero algo es seguro. Le tomará donde está. Y quizás usted tenga pecado conocido en su vida. Ahora, mucha atención. Dios le habla a su corazón hoy en el mensaje. Y ya se lo ha señalado. Ya le ha dicho: sabes que debes corregir esto, sabes que debes dejar esto, debes cambiar esto. Y allí sentado piensa: oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Deje que Dios le tome donde está y véalo hacer lo que puede hacer en su vida. Mire, si espera hasta tenerlo resuelto, nunca lo hará. Requiere rendición. Señor, no vengo a ti declarando ser digno de nada. Vengo diciendo: Señor, me he equivocado. Lo he arruinado, he pecado contra ti, sin más tolerancia de excusas. Solo lo pongo delante de ti, Señor. Lo que puedas hacer con mi vida, aquí estoy, Señor. Lo que quieras hacer, aquí estoy. ¿Y qué cree que hará Dios? Le asombrará. Lo primero que hará es darle esa gran sensación de paz. Perdonado, 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 perdonado. Y luego verlo actuar en su vida. Mire, usted no está esperando a Dios. Dios lo está esperando a usted. Está esperando para darle lo mejor que tiene. El pasado lo perdona y lo olvida. Y le da la oportunidad de comenzar de nuevo. Esa es la voluntad eterna, grandiosa e indescriptible de Dios para su vida. La pregunta es: ¿está dispuesto a decirle: Señor, si tan solo lo hubiera sabido, estoy avergonzado, gracias por darme otra oportunidad, Señor, aquí está mi vida, quiero saber lo que harás conmigo? Esta es su oportunidad hoy, vino hoy a la iglesia, esta es su oportunidad. Antes de salir de este lugar, haga eso. Puede decir: Señor, ni siquiera sé cómo confesar todo mi pecado, pero te digo que me he equivocado muchas veces, he pecado contra ti. No he aprovechado las oportunidades. He subestimado tu bondad, amor, misericordia y perdón hacia mí. Hoy, a mi mejor saber, te pido perdón por mi pecado. Te entrego mi vida, aunque quizás no lo haga muy bien. Te rindo mi vida y te digo: amado Padre, perdóname, aquí tienes mi vida. Quiero que la gobiernes de ahora en adelante. Aquí está mi vida. Si entrega su vida a Dios allí mismo donde está, sin tener que darle ningún detalle. Él sabe todos los detalles. Solo tiene que decirle de todo corazón: Dios, me equivoqué, lo arruiné todo, lo siento, estoy avergonzado, perdóname. Y Señor, por tu ayuda, tu fortaleza, tu sabiduría, tu gracia, tu bondad, tu amor, tu misericordia, estoy dispuesto a comenzar de nuevo. Piense en cuán grande es Dios, que está dispuesto a olvidar su pasado y solo recordar el futuro. Amén. Padre, no podríamos ni describir cuán maravilloso eres, lo que en verdad es la gracia. Al pensar en todo lo que nos perdonas, lo que estás dispuesto a hacer en y mediante nosotros, te pedimos que tu Espíritu Santo haga su obra ahora mismo y que cada uno de nosotros examine su vida y nos rindamos por completo a ti, otra vez,
si es necesario. Te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. El poder de meditar en la palabra de Dios. ¿Con qué frecuencia toma usted su Biblia? Lee un pasaje y poco después de ponerla a un lado ha olvidado todo lo que leyó. ¿No es cierto? Para unos cuantos es cierto. Seamos francos desde el principio. ¿Acaso no es cierto? Sí lo es. Así que la leemos, cumplimos nuestra promesa, quizás de orar o de leer toda la Biblia en un año o lo que sea, la meta que sea. Así que tenemos la certeza de que Dios nos bendecirá porque leímos su palabra, lo cual hará, pero ¿qué de aplicar lo leído? Al leer la Biblia, ¿aplica usted la verdad? Quizás diga, pues a veces no la entiendo. Eso lo comprendo. Pero la mayoría de las veces al menos entendemos algo de lo que Dios nos ha dicho. Y si le pedimos, Señor, habla a mi corazón, luego Dios nos guiará a un pasaje donde tenga algo que decirnos. ¿Acaso entenderemos todo lo que leamos? No. Quizás nadie pueda decir, entiendo todo lo que leo. Así que todo el tema de la meditación bíblica implica mucho más de lo que cree la mayoría. La mayoría de la gente cree que meditación es leer en quietud y luego seguir con lo suyo. Eso no es meditación. La meditación es una de las cosas más importantes, o sea, la meditación bíblica. Existe la meditación oriental que tiene toda clase de creencias, pero nos referimos a la meditación en la palabra de Dios, lo cual explicaré. Al leer la Biblia, diría usted que medita, o sea, piensa al respecto. Hace preguntas como, Señor, ¿cómo aplico esto a mi corazón? Señor, ¿qué estás diciéndome? Señor, ¿es esta una palabra de aliento? ¿Es un aviso? ¿Debo tener cuidado? ¿Debo ser sensible a alguien a mi alrededor? ¿Debo dar algo que no había considerado dar? ¿Qué estás diciéndome? O sea, meditación no es solo leer un pasaje y seguir adelante. Meditación es pensar, preguntar, dar, orar, lo que sea que Dios esté diciéndonos. Así que deseo hablar de eso, el poder de meditar en la palabra de Dios. Así que le invito a acompañarme al Salmo 119. Ya sé lo que pensará por un momento, así que lo abordaré en breve. Usted dirá, bueno, eso fue escrito hace miles de años. Pues ¿quién lo escribió? Dios Todopoderoso. ¿No sabía Él lo que sucedería hoy? Claro que sí. Así que nadie puede decir, bueno, Dios no habla hoy. Habló hace mucho tiempo, pero ya hoy no. Claro que sí, porque nos ha dado su palabra, la ha preservado, para que cada generación desde que la habló pueda oírla de alguien, o pueda leerla hoy, o escucharla de algún modo. Así que en este Salmo 119, escuche lo que dice David, desde el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, que era la manera de David decir, pienso en ella todo el día. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Esa es una promesa. Sus mandamientos nos hacen más sabios que nuestros enemigos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido por escuchar a Dios. Porque tus testimonios son mi meditación. O sea, meditación es pensar en lo que Dios está diciéndome. Más que los viejos he entendido. O sea, la edad no siempre tiene que ver con el entendimiento. Porque he guardado tus mandamientos, o sea, porque los acato y trato de hacer lo que me pides que haga, Señor.
entiendo lo que dices en este pasaje. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y vea este versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Digámoslo juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahora, si en verdad creo eso, meditaré en esta palabra. Voy a leer la palabra de Dios y la aplicaré a mi corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Le pregunto, si la palabra de Dios no es lámpara a sus pies ni luz a su camino, ¿qué lo es? Puedo decirle que todo lo demás que lee la gente, lo que ven en la televisión, lo que escuchan a otros decir, pero el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El rumbo que tome será conforme a la palabra de Dios. Entonces, pregúntese, ¿camino, hablo y vivo conforme a la palabra del Dios vivo? ¿Estoy más aclimatado a la publicidad y la propaganda televisiva que a la palabra de Dios? Le dicen que le urge esto y aquello, y que será más apuesto y mucho más exitoso. ¿Cree eso? ¿O cree la palabra de Dios? Todos creemos algo, ¿verdad? Todos escuchamos a alguien y todos reaccionamos a algo o a alguien. Solo le digo que la palabra de Dios es el libro más importante del mundo. Y la guía de la palabra de Dios es la más importante porque, mire, escogerá amigos sabios, no se endeudará, y así podemos seguir con las promesas que Dios hace y la respuesta que experimentará usted en su vida cuando la palabra de Dios guía su vida. La meditación es el proceso por el cual aprendemos a escuchar a Dios, aplicar estos principios a nuestra vida y verlo actuar. No podemos leer la palabra de Dios y poner en práctica sus principios en nuestra vida sin que surta efecto. Y usted dirá, ¿cómo lo sabe? Se lo diré, porque el día en que aceptó a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo vino a su vida a sellarle como hijo de Dios y a facultarle, a capacitarle, a enseñarle a creer la palabra de Dios y por ende a dirigir su vida. Y ahora, ¿qué queremos decir con meditación conforme a la palabra de Dios? Son tan importantes como para escribirlos. Y quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy cristiano. Anótelos de todas maneras, porque quizás sea salvo para el final de este mensaje. Y si no, quizás en algún otro momento. Así que de lo que estamos hablando aquí es de qué es meditar. Primero, es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Eso es meditación. No se trata de leer, mucha atención. Y ahora bien, no se enoje, no se moleste, no se irrite. No se trata de leer la Biblia con el televisor encendido, a menos que lea lo que predico mientras lo ve. Esa es la diferencia, pero no es voy a hacer mi devocional mientras yo veo mi programa favorito, no. Meditar es dejar a un lado todo lo demás. Piense en esto. Habla con Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, quien le ama incondicionalmente. ¿Por qué querría estar escuchando o viendo cualquier otra cosa cuando habla con Dios Santo Todopoderoso, quien tiene poder sobre su vida entera? Así que es dejar todo lo demás a un lado. Segundo, se trata de escuchar más que hablar. Meditar es más escuchar que hablar. Señor, ¿qué estás diciéndome?
Y en cualquier momento quizás pasemos por muchas emociones al hablar con Dios mientras Él trae algo a nuestra mente. Tercero, es la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. Quizás usted tenga poco tiempo siendo creyente y nadie le ha dicho eso, pero deseo que presten mucha atención. Meditar, leer, y hablaremos de lo que ello implica, leer la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es la actividad más importante en su vida, porque es allí donde recibe dirección clara en cuanto a qué hacer, con quién hablar, a quién escuchar, qué comprender.